Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes también a los que queden al otro lado. Gracias, Quique, por ser siempre tan dinámico, proactivo y por esa vocación de intentar mantenernos en contacto con el mundo de los entrenadores. Para nosotros es importante porque lo hemos sido. Quique ha dicho que he sido entrenador de élite, pero antes me lo tuve que currar mucho. No es como los jugadores de élite que terminan, los jugadores de élite o las mentes privilegiadas, ¿no? Que ya en la facultad se hacían preguntas sobre el sistema de malo era bueno o no. Está claro que en la facultad no conocíamos bien el modelo de aprendizaje, pero éramos buenos provocando alumnos que tuvieran inquietudes y que nos cuestionasen, ¿no? Digo que tuve que trabajar mucho en la base, muchas horas, muchos años de escuelas deportivas, de categorías infantiles, de cadetes, de juveniles, de senior de madrugón y bocadillo, hasta entrar ya en lo que serían las divisiones máximas aquí en España, competiciones europeas de club, ya vas entrando en programas de federación, tecnificación, etcétera, etcétera, y un día pues tienes el privilegio de ser nominado como seleccionador nacional y vivir esa experiencia. Pero cuando llegué a la selección nacional, una de las cosas curiosas, de las paradojas que viví y sentí y me hizo tener una nueva motivación tipo bucle de retorno, era que en la búsqueda de esquemas colectivos, esquemas tácticos que nos asemejasen a los mejores equipos del mundo, iba detectando que al final lo que nos marcaba la diferencia eran los fundamentos, era la base. Iba a detectar, conforme llevaba más años en la selección, me veía más en la necesidad de entrenar cuestiones básicas que deberían venir del juvenil, del cadete, de las etapas de formación. Eso pues creó una nueva motivación y desde entonces hasta ahora estoy más preocupado de cómo formamos a los deportistas que no de cómo se resuelve la élite, pero con una cosa muy clara. El problema está que cuando estás abajo, tus referentes, los de verdad, los que tienen que construir el futuro, los tienes lejos. Y es difícil que hagamos el esfuerzo de intentar entender cómo se juega al final del camino para intentar crear las bases en la formación. Sí, empiezo otra vez. Quiero decir que más allá de mi bagaje académico, aquí, ¿cuántos sabía, que no he visto antes que estaba aquí delante, cuántos de vosotros y vosotras sois directores de equipo? ¿Cuántos dirigís equipos o habéis dirigido? Bastantes, ¿no? Me imagino que la mayoría. Pues bueno, pues otro director de equipo de cualquier categoría. Tengo que decir que me quiero centrar fundamentalmente en la pubertad, de la pubertad hacia arriba, o sea, hacia mayores, y no de la pubertad hacia la infancia. Y especialmente a aquellos que ya han elegido el deporte al que quieren practicar, es decir, que han decidido que quieren practicar ese deporte, que quieren mejorar en ese deporte. ¿Me explico? No aquellos que todavía se mantienen en una práctica pues, recreativa o compartida con otras actividades, por distinguir, porque creo que las orientaciones en la dirección serían distintas. No me voy a centrar mucho en la infancia, lo que sí es decir que para que en la infancia se produzcan las cuestiones más deseables o intentar en la infancia aplicar patrones que tienen que ver con obtener un resultado, pues sí hay bastante evidencia que nos dice que es una inversión muy errática, una inversión errática. La especialización previa a la pubertad, pues no es que asegura, pero sí pronostica más riesgo de que sucedan cosas no deseables, ¿no? Como lesiones crónicas, como un proceso de quemado prematuro por la actividad, como rendimiento irregular en el futuro, aunque de pequeños mejoren mucho. Y está también, lo que sí está demostrado es que no es necesario especializarse muy pronto para obtener un alto rendimiento. Se ha puesto antes el ejemplo de un jugador estelar, ¿no? Tom Brady, ¿no? Y llama la atención que no tenía las condiciones que los expertos detectaban que eran buenas, y mira por dónde va en el fútbol americano. Otra cosa que a lo mejor no sé si se ha contado o no de Brady, que es muy interesante, es que cuando termina el instituto jugaba
bien a fútbol americano, a béisbol y a hockey. Y que incluso en el 18ª ronda del draft de la Liga Nacional de Béisbol fue seleccionado. Y de eso no se habla, estamos hablando del final del instituto. Luego está claro que su longevidad deportiva podría explicarse y su capacidad adaptativa podría explicarse por esta circunstancia. No se especializó demasiado pronto y tuvo una riqueza de estímulos extraordinaria, ¿no? Le gustaba mucho el deporte. Por lo tanto, sabiendo eso, la recomendación sería, cuando son niños, el juego es intrascendente desde el punto de vista que todo se queda en el juego y el resultado del juego es inherente. Jugar sin resultado, jugar sin ganar o perder es una tontería, es desnaturalizar el juego. Y hace muchos, desde los 7 años, están superando la etapa de juego de reglas y necesitan reglas y las reglas van dirigidas a saber cuándo se gana y cuándo se pierde. Lo necesitan y por lo tanto el juego tiene que tener un resultado de ganar o perder. Ese resultado forma parte del juego de manera inherente, pero no tiene trascendencia. Cuando termina el juego, ganes o pierdas, te has implicado tan al 100%, tu mundo ha sido ese y has sido feliz. Y esa experiencia la hemos tenido, por lo menos los que estuvimos en la EGB, la hemos tenido de esa manera, ¿vale? Y eso en absoluto impide que luego puedas ser un deportista de alto nivel si encuentras ese deporte donde tus prestaciones y tus motivaciones te hacen especial. Por lo tanto, no me centro en esa etapa. Vamos a poner que ya estamos con púberes para arriba, de púberes a jóvenes, que se están formando, pero que ya se han orientado además expresamente a obtener resultados. Quieren obtener resultados en un deporte, quieren desarrollarse en el deporte. ¿Qué es? ¿Y qué es un equipo? ¿Quién hay de fútbol? Yo sé que le han hecho la pregunta antes, pero es que los tenía detrás. ¿Alguien habla de fútbol? Yo veo en las ruedas de prensa de vez en cuando que sale algún jugador, sale alguien diciendo, no, estamos contentos, este año hay grupo. Creo entender lo que dicen, pero ¿qué quiere decir que hay grupo? Que el grupo funciona al mismo nivel y a los mismos objetivos. ¿Qué es un equipo, entonces? ¿Qué es un equipo? Es un grupo, pero no todos los grupos son equipos. Es un grupo pequeño, y esto es muy importante porque en los grupos pequeños es más fácil conseguir cohesión que en grupos grandes. Un grupo pequeño que se implican, se comprometen con un objetivo común y además se comprometen con los resultados. Que eso implica que unen objetivos a resultados y por lo tanto involucran al proceso y el compromiso se mantiene al mismo nivel en todo ese proceso. O sea que hay compromiso orientado a los resultados, compromiso orientado al proceso, compromiso orientado a los objetivos, compromiso, objetivo común y además tienen capacidades complementarias para que realmente el equipo funcione como equipo. Se dice que si el equipo funciona bien como un sistema complejo, pues el resultado es más que la suma de los partes. Es decir, todos los talentos y habilidades individuales no suman tanto como suma el resultado del equipo, ¿vale? ¿Cuáles son los rasgos que definen a un equipo? Voy a ir por partes. Hemos dicho, en primer lugar, objetivos, ¿no? Están comprometidos con los objetivos. ¿Vale? Compromiso con los objetivos. Planteamiento principio de temporada. Expectativas. El entrenador genera, propone, justifica unas expectativas. El equipo se supone que se alinea en esas expectativas. Hay una cosa bastante evidente y es que si las expectativas son bajas, el rendimiento es pobre. Luego, cuando el rendimiento es alto, coincide que las expectativas son altas, pero no siempre que las expectativas son altas, el rendimiento es bajo. Y aquí, como en todo, veréis como los resultados de investigación, que nunca son totalmente certeros y unívocos, hay algunas discrepancias,
por el tipo, el grupo que se ha investigado, por la metodología o por lo que sea, pero más o menos hay unas tendencias en el conocimiento y veréis cómo es el sentido común, el que vosotros tenéis como experiencia que tenéis como entrenadores o entrenadoras. Decimos que cuando hay un buen rendimiento la expectativa es alta, está relacionado, pero no siempre que la expectativa es alta, que se ha creado la expectativa de la clasificación final, del rendimiento final, no siempre que es alta se obtiene buen resultado. Y ahora recurro a vuestra lógica, basada en vuestra propia experiencia. ¿Cuándo es que una expectativa alta no da buen resultado? Cohesión del grupo cuando los objetivos no son los idóneos. Cuando los objetivos no son los idóneos. Es decir, el tamaño de los objetivos importa, perdón, el tamaño de las expectativas importa, expectativas altas, más que nada en negativo. Las expectativas bajas no generan rendimiento. Las expectativas altas, además, dependen del ajuste. El ajuste entre las expectativas que se crean y las capacidades reales que tiene el equipo. Cuando hay un desajuste y se han marcado expectativas por encima a nivel individual o a nivel colectivo, hay un decaimiento de la motivación, etcétera, etcétera. Ajuste. Y el tercer palo que se introduce aquí, sobre todo en algún estudio que yo haya visto, no hay muchos, pero que es muy interesante y apela también a nuestra propia lógica, por la experiencia, que es longitudinal. Tú preguntas, lo que suelen hacer es preguntarle al deportista o al equipo, al conjunto del equipo, le van preguntando qué expectativas había a principio de temporada y luego se contrasta con el resultado. Y como digo, nuestra experiencia, ¿qué nos dice con respecto a eso? ¿Qué pasa a lo largo del año? Hemos creado expectativas altas y tenemos capacidades altas. Se supone que todo va a ir bien, el rendimiento va a ir bien. Pero, ¿puede suceder algo en el camino? Vosotros, en vuestra experiencia, cuando va pasando los días y las semanas y los partidos, ¿es posible que haya un decaimiento? Pues a raíz de aquí es cuando se infiere que es necesario a esa expectativa sumarle una secuencia de objetivos lo más operativos posibles, lo más concretos posibles, que nos permiten mantener la energía alta para buscar el objetivo próximo en el tiempo y que la consecución de esos objetivos nos mantiene conectados con la meta final. Entonces, estos tres elementos son importantes. La expectativa ajustada a la capacidad del equipo, una expectativa baja no funciona y además hay que poner metas tangibles a corto plazo, conjunto de metas que me permitan mantenerme en ese nivel de conexión con la expectativa de resultado final. ¿Qué ocurre cuando esto no ocurre así, cuando este triángulo no está funcionando? Afecta al clima motivacional. Empieza a haber desajuste, hay frustración. Nos hemos planteado conseguir cosas y los resultados no nos están llevando en esa dirección. Nos vemos desbordados. La tarea, que es competir contra rivales que nos están superando, la tarea se me antoja que está, como decía David, según ese esquema de la experiencia óptima, del flow. No hay flow. Tengo una expectativa muy alta, pero mi nivel de capacidad no está a la altura de la tarea. La tarea es muy difícil para mi capacidad. Entonces baja el clima motivacional. Cuando baja el clima motivacional, empieza a resquebrajarse también la confianza. La confianza cada uno en sí mismo, la confianza en el entrenador, la confianza en el equipo. En ese clima de falta de... ¿Os gusta la imagen? En ese clima de falta de confianza... Sí, funciona bien. En ese clima de falta de confianza, la predisposición al esfuerzo, se ha hablado también de la resiliencia, todo ese tipo de cosas, la disposición que hay a ser resiliente, la disposición al esfuerzo disminuye. Y una cosa muy interesante, ahora hablaremos también de los liderazgos, qué liderazgos, qué tipo de liderazgos son más o menos favorables para que haya cohesión o haya rendimiento, el estilo del entrenador. Y normalmente lo establecemos como causa y efecto, ¿verdad?
tú eres así, de esta manera, entrenas de esta forma. Se han dado algunas pinceladas en las dos charlas anteriores. Por cierto, felicidades, han sido magistrales las dos, entretenidas e instructivas. Ya está, la confianza baja, no hay predisposición al esfuerzo. Causa del tipo de liderazgo, se supone un efecto en la forma de funcionar el grupo. Hay liderazgos, estilos mejores y peores, más relacionados con rendir, más relacionados con la cohesión. Pero una cosa que hemos dado por hecha, y a lo mejor de manera falsa, es que no necesariamente la dirección de la causa y el efecto vaya siempre en el mismo sentido. Y ahora apelo a vuestra experiencia. ¿Vosotros no habéis percibido alguna vez como deportistas, como entrenadores o con compañeros, vuestra propia experiencia, que cuando las cosas no van bien cambiamos el estilo de dirección? Cuando empiezo a percibir que no hay resultados, que no hay esfuerzo en las tareas, que falta motivación, que empieza a haber dudas y desconfianza, ¿es posible que yo reaccione cambiando el estilo de liderazgo? Sí. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es acelerar todos esos procesos de deterioro y al final el rendimiento baja. Entonces, muy importante, la meta común, sí, pero el ajuste de las expectativas es muy importante y mantenerlo en el tiempo. Hemos dicho además habilidades complementarias. Para que un equipo sea equipo y no sea un grupo de otra índole, necesitamos, es muy importante, el funcionamiento por roles. Hay que asignar, hemos dicho, funciones complementarias, es decir, va a funcionar mejor, y esto se relaciona también con cohesión y con otros aspectos relacionados con el rendimiento, la motivación, etcétera, es la asignación clara de funciones, misiones dentro del equipo. No necesariamente solo en el juego, sino en la estructura general del equipo. Por ejemplo, a mí en la selección me gustaba tener que la tercera jugadora para una función concreta fuera una jugadora en expectativa. No sumaba a las tres mejores directamente, sino una jugadora con futuro, con proyección. Por lo que sea, por funcionamiento, por mantener un equilibrio entre el corto y largo plazo, por cosas mías, pero consideraba que eso era importante. Entonces, al final, esa asignación, que cada uno entienda cuál es su función y por qué su función es importante, es relevante. Pero además, hay que percibir y fomentar la interacción y la interdependencia. Para que sea un equipo, necesitamos que se den esos rasgos de interacción e interdependencia positiva. Y no solamente que se den de manera natural y espontánea, que se supone, sino además que se fomenten. La percepción del valor del rol mío en el equipo fomenta mi implicación en el esfuerzo, en la tarea, el compromiso, etcétera, etcétera. Pero si percibo que el resto tienen una función que está ajustada a sus competencias y que yo dependo de ellas y ellos dependen de la mía, y eso el entrenador tiene que hacer una labor pedagógica, a veces apoyándose en números, a veces apoyándose en vídeos y otras veces simplemente con su discurso, entonces también se activa la confianza. Tengo confianza en mí porque mi rol es ajustado a mi capacidad y porque entiendo que mi rol tiene un sitio importante en el equipo. Pero además tengo confianza en el equipo porque en el resto percibo que tienen roles distintos al mío con los que interactúo necesariamente y de los que tengo interdependencia. Todo eso configura al final lo que es un equipo de verdad que funcione como un sistema. Hemos hablado de habilidades complementarias, hemos hablado de resultados, expectativas, compromiso con objetivos y resultados. Hemos hablado de compromiso. Bien, sobre el compromiso, de todo se pueden decir muchas cosas, pero me voy a ir a lo que considero que es lo más nuclear. Sobre el compromiso no es llegar a decir, oye, hay que estar comprometidos. Eso no funciona. ¿A quién de nosotros nos funciona en la vida normal? Nosotros somos ejemplos de que durante muchos años hemos entrenado gratis e incluso hemos tenido que poner recursos nuestros. Y al lado, en nuestra vida se estaba produciendo el hecho de que estábamos siendo retribuidos por un trabajo. Y hemos mostrado a veces más compromiso por lo que nos costaba el dinero que por lo que nos estaba pagando. Luego eso no va de hay que tener compromiso. Hay que generar el compromiso. O sea, como relación fácil. Para llegar a adquirir el compromiso, a conquistar el compromiso de vuestros deportistas, lo primero que hay que intentar es fomentar en vuestra forma de dirigir y en vuestros planteamientos la claridad. La claridad es un rasgo del liderazgo fundamental que genera confianza, por supuesto, y por encima de todo.
Y es el primer paso para el compromiso. Claridad en las normas, claridad en lo que pedís de cada jugador, en lo que pretendéis del equipo, claridad en cómo se evalúa, si se está haciendo bien o mal, claridad en vuestra propia valoración y evaluación, claridad si hay un sistema de sanciones, de castigos, si hay un sistema de premios. Todo con claridad, que la gente perciba claramente qué puede esperar, qué se espera de ellos y ellos qué pueden esperar. Una vez que yo entiendo el proyecto, entonces, si veo, como he dicho antes, que mis aspiraciones y mis talentos están bien reconocidos en ese proyecto, encajan, es decir, hay una asociación entre metas individuales o percepciones de confianza, como decía, autopercepción de confianza, con mi misión en el equipo, entonces paso a aceptarlo, a querer involucrarme con él. Tengo confianza. Es el paso anterior al compromiso. Y desde esa confianza desarrollo el compromiso. Es decir, entonces no solamente quiero hacerlo, sino que quiero conquistar metas, me comprometo en sí con el proyecto, formo parte. Se puede llegar a un nivel, pero creo que para esto hace falta años, pero se puede llegar, y yo he tenido también alguna experiencia positiva en ese sentido, donde un deportista, de manera interiorizada, no porque cree que eso va a quedar bien, sino porque lo siente de verdad, ante una necesidad extrema, ha salido de su rol porque faltaba alguien en otro rol y ha decidido asumir el riesgo de no hacerlo bien, de no destacar, y os estoy hablando de en el escaparate de una fase final europea. En una fase final europea, alguien ha decidido, yo me pongo a hacer una cosa que no sé hacer, pero necesitamos que alguien la haga y todas las de este puesto están lesionadas. Yo lo hago. Claro, 7 años de trabajo. Esa jugadora fue la única que durante los 7 años que yo estuve seleccionador, estuvo los 7 años. Luego, porque yo rotaba mucho. Quería crear una competitividad. Luego hablaremos de la competitividad. Entonces, para llegar al compromiso empezamos por la claridad, el ajuste entre lo individual y lo colectivo, una función, una misión que me ajuste dentro del equipo, que es la confianza, y después puedo llegar a los niveles de compromiso. Bueno, pues ya hemos establecido las metas, la expectativa, hemos establecido los roles complementarios, interacción, interdependencia, roles bien concretos, los ajustes, el compromiso. Para llegar al compromiso estamos un poco ya, hemos vislumbrado lo que es lo que es un equipo distinto a otros grupos. Y el compañero ha dicho algo también, ha dicho unidos en una misión, pero ha hablado de otra cosa. Cuando he dicho, ¿y un equipo qué es? Ya has expresado otra cosa. Cohesión. ¿Os preocupa la cohesión de equipo? ¿Creéis que es un factor importante? ¿Vosotros como entrenadores os preocupa generar cohesión? Cooperación. Solo. De la mano de la cohesión, pero es importante tener cooperación y mantener los objetivos individuales de cada uno e integrarlos dentro del grupo. ¿Podría ser la cooperación una derivada de la cohesión? ¿Podría tener alguna relación? No, tengo que pensar un rato. Evidentemente, dando por hecho que trabajamos en cooperación necesariamente, pero también dando por hecho que la competitividad, no solo externa, sino interna, bien medida, es un factor relevante y no lo podemos ocultar. Lo que hay que hacer es gestionarlo. Por ignorarlo a veces lo que se nos va es de las manos. Pero la competitividad interna es importante y además se da. Entonces también hay que gestionarla. Entonces ese equilibrio entre competición y cooperación yo creo que es un todo, está siempre presente en todo. La cohesión es un poco más allá. Podemos cooperar, lo que hemos dicho antes, en las funciones del juego. A partir de que cada uno tiene su función y tenemos unas tácticas o unas estrategias, a partir de ahí pues, se establece necesariamente en un equipo, en un deporte de equipo, una cooperación, necesariamente. Pero va un poquito más allá la cohesión. La cohesión es que hay una tendencia, el equipo tiende a estar unido. Y la cohesión es más fuerte cuando en situaciones adversas, en resultados no esperados, en contratiempos, en algún tipo de frustración, incidente, desgracia, lesiones, lo que sea, imprevistos, se mantiene unido.
desde que la cohesión preocupa, y no preocupa solamente, preocupa a nivel, por ejemplo, hay estudios sobre los vecinos, el comportamiento de una comunidad de vecinos. Hay estudios en el ejército, os podéis imaginar, y hay estudios en el deporte. La cohesión, efectivamente, todos intuimos que nos da un valor añadido, que es precisamente el grupo está unido. Hay grupo, ¿qué quiere decir? Ese equipo está unido. Es capaz de superar más cosas que si no está unido. Y puede estar unido por dos cosas. Una, para conseguir resultados, porque hay un compromiso con la obtención de esos resultados, pero también por satisfacer necesidades afectivas. Esos dos niveles se pueden dar por separado o a la vez. Y los dos nos llevan a un tipo de cohesión, una cohesión más social y una cohesión más destinada a la tarea, es decir, a eso que tenemos que hacer para aprender las habilidades, para aprender los sistemas o todo lo que tengamos que aprender, para la tarea, que es aprender a jugar para ser competitivos. Los dos niveles son importantes, los dos son interesantes. Aquí vamos a distinguir y decir, bueno, ¿y con cuál nos quedamos? Porque ¿quién de vosotros, cuando ha entrenado gente joven, no ha tenido la tendencia a buscar generar actividades en paralelo con respecto a la actividad deportiva en sí, de entrenar o jugar, para fomentar que el grupo estuviese más unido? La selección española de baloncesto, esta que nos maravilló con su oro mundial y olímpico y todo eso, esa selección decían que eran un grupo de amigos, jugaban a las cartas, compartían la música, ¿sí o no? Y entonces nos trasladaron que ser amigos era importante. ¿Eso qué sería? ¿Una cohesión social o una cohesión en la tarea? Social. Y sin embargo nos parece relevante. Hasta el punto, vosotros habéis reconocido seguro, alguno de vosotros a lo mejor lo sois, o reconocéis a compañeros que tienen un perfil mucho más a crear buen ambiente, buen clima, un clima de amistad, camaradería, de preocupación por las cosas de los otros, etcétera. ¿Sí o no? Cohesión social es importante, pero la cohesión en la tarea también. Y eso tiene que ver con que me siento competente, siento competentes a los demás, estoy motivado y orientado hacia los objetivos en común con el grupo, entonces me oriento también a entrenar bien, a aprender aquellas tareas que tengo que aprender para conseguir tener rendimiento y tener resultados. Las dos son importantes. Bien, aquí hay mucha disparidad. Normalmente, en los trabajos que se hacen, parece más fuerte la repercusión que tiene la cohesión en la tarea que la cohesión social. Incluso en algunos casos aparece que un equipo muy cohesionado en lo social es posible que pierda la necesidad de cohesionarse en la tarea y en el esfuerzo porque realmente están viendo muy satisfechas sus relaciones entre sí. Han formado un grupo de amigos con motivo del deporte. Y llega un momento que, como están bien en ese plano, no se esfuerzan tanto. Vuelvo a insistir, la competitividad interna tiene un factor también importante que hay que controlar. En cambio, la adolescencia, y ya no digo en la infancia, se están conformando, ¿no? Ha dicho David antes que la estructura cerebral está todavía, pero se está conformando además en lo que tiene que ver con las interacciones sociales. Y la identidad de grupo es extraordinariamente importante. Por eso es posible que en esas fases sensibles esa interacción social sea, porque en algunos trabajos sí sale con jóvenes, que es muy importante, es muy relevante. En cambio, cuando ya están enfocados al obtener resultados, han elegido un deporte, quieren ir más arriba, se quieren poner a prueba, quieren crecer en ese deporte, parece ser que pesa más la coordinación, la cohesión en la tarea. Pero nosotros como directores de equipo, ¿por qué vamos a anular una en favor de la otra? Pregunto. También es cierto que la autonomía personal, la autonomía a la hora de aprender, pero también aprender a relacionarme, tiene que ser fomentada desde nuestro liderazgo. Entonces, hay una edad en la que nosotros intuitivamente hemos decidido promover actividades para que hubiera una cohesión social y, por supuesto, hemos hecho todo lo posible porque hubiera cohesión en la tarea. Pero instintivamente creo que muchos de nosotros a determinadas edades hemos sentido que no procedía nuestra intervención y que había que dejar que el grupo funcionase autónomamente. Eso es cohesión
tipos con respecto al rendimiento. Vamos a ver otros elementos de la cohesión. El liderazgo. Tipo de liderazgo. Liderazgo autoritario, hace muchos años, era no solo una opción, sino era la opción más visible, era casi la imagen del entrenador. Pues está ya prácticamente descartado que eso genera rendimientos a lo mejor a corto plazo en situaciones muy localizadas y sobre todo deja residuos para el futuro de los deportistas que no son adecuados. Liderazgo autoritario. Liderazgo muy basado en los resultados. O sea, aquí todo vale si ganamos y nada vale si perdemos, muy orientado a resultados. Está bastante también trillado que eso también son patas cortas, no favorece el desarrollo de un joven bajo ningún concepto, ni siquiera el propio proyecto del equipo en sí en el momento. Entonces vamos a hablar de otros liderazgos que sí están resultando positivos. Uno orientado a la tarea, el entrenador competente, aquel que comprende su deporte, que comprende cómo se entrena, cómo se aprende, conoce sistemas, formas de aprendizaje, tal tiene y diseña las tareas a conciencia, exige a los jugadores a conciencia, quiere que las cosas se hagan bien. Eso está funcionando. Eso está funcionando. ¿Cómo los perciben los jugadores? Nos perciben como competentes. Sabemos de lo que va, nosotros somos los primeros en estar implicados en esa tarea y en los resultados. Y ellos se contagian de alguna manera de esto. Entonces, ese tipo de liderazgo está funcionando. Otro tipo de liderazgo que se ha categorizado es un liderazgo más, creo que se llama ejemplar, ¿cómo le están llamando? De autenticidad, liderazgo de autenticidad. ¿Eso en qué consiste? Consiste que te perciben, primero, que lo que haces y lo que dices es coherente. Sobre todo en el tema de valores. Cuando predicamos valores que, como habéis dicho antes, son fundamentales en la construcción de personas jóvenes y nosotros en las edades que tenemos una gran influencia no podemos renunciar a esa función, muy importante sus padres, pero empiezan a llegar a una edad donde su forma de conectarse con el mundo, entre otras cosas, tiene que ver con crear cierto conflicto con los referentes paternos y ahí tenemos nosotros una oportunidad enorme de ser buenos referentes. Y entonces tenemos que continuar con esa tarea. En lugar de pelearnos tanto con los padres, porque no nos gusta nunca cómo lo hacen, lo que tenemos que hacer es asumir en la edad en que nosotros somos un referente con mucho más peso que los propios padres y seguir con esa tarea, ¿no? Los valores, ¿no? Baloncesto. Predicar con el ejemplo. Predicar con el ejemplo. Y en general, he estado viendo hay un investigador muy involucrado en Valencia con la empatía, es neurocientífico, Luis Moya Albiol, creo que es. Y está trabajando fuerte desde su perspectiva científica con el tema de la empatía. Y además está buscando aplicaciones a organizaciones en general, ¿no? Y también, pues una de las cosas claras es que el líder tiene que ser empático, es decir, tiene que ser capaz de percibir y entender los sentimientos y las emociones de los que está liderando. Pero uno de los rasgos fundamentales es que los demás perciben los rasgos de autenticidad del líder. Si es una empatía real o solo cognitiva. Si hay una empatía emocional y cognitiva o solo es cognitiva. Si solo es cognitiva, nos estamos acercando al riesgo de estar con un manipulador, que también se da bastante en el campo del entrenamiento. Entonces, autenticidad. Perciben que predicas lo mismo que expones. Y además es un entrenador que fomenta las relaciones sociales, que fomenta una comunicación positiva entre todos los miembros del equipo, que fomenta la autonomía y que se centra, como han dicho nuestros dos magníficos ponentes, conocedores de todo lo cognitivo y lo emocional, es que fomenta sobre todo el punto de partida en tu talento, en tus capacidades, en tus habilidades. Y desde ahí parte para ir corrigiendo las debilidades. Y no se centra directamente en las debilidades. Como ha dicho David en la respuesta que te ha dado, ¿no? Esta persona que miraba para abajo, tal, no sé qué, enseguida hay que buscar qué es aquello que hace bien, ¿no? Pues ese tipo de entrenador es el que se llama auténtico, al que se le reconoce la categoría de auténtico. Donde no hay muchos estudios, pero ahora vamos a apelar a nuestra experiencia, que nuestra experiencia tiene muchísimo valor.
Un equipo a lo largo del tiempo, a lo largo de los años que va evolucionando, o incluso durante un año, o un jugador en concreto, siempre puede ser satisfecho en ese momento por uno de los dos estilos de liderazgo. O cualquiera de los dos produce resultados, los dos producen confianza. Uno en la competencia del entrenador y me crea un tipo de adhesión. Otro en la competencia técnica y otro en la competencia humana del entrenador y me crea otro tipo de adhesión. A veces los deportistas necesitan un poco más de uno o un poco más de otro. Y entonces recurrimos, le llaman liderazgo transformacional, ahora se le está llamando así. Pero si nos vamos a los manuales más antiguos sobre liderazgo en corporaciones empresariales, hablaban de la flexibilidad del líder, la flexibilidad del liderazgo como un rasgo fundamental. Por otra parte, me parece que dentro de la autenticidad es muy difícil que nosotros pretendamos que nuestros jugadores quieran equivocarse, se arriesguen, prueben soluciones nuevas, desarrollen flexibilidad, si nosotros no lo somos, porque se percibe. Que nosotros no queramos aprender y estemos siempre en nuestra posición, la verdad, el dogma, pongamos siempre una excusa para no atender una forma de ver distinto a como nosotros lo vemos y pedir a los jugadores que sean flexibles y que quieran aprender, es incoherencia. Y la falta de autenticidad penaliza, siempre. Bueno, vamos a ver más cuestiones de la cohesión. Sí, una última, la competitividad. La competitividad. Vamos a establecerla en dos niveles. En un nivel propio, con uno mismo, y en un nivel con los demás. Y la vamos a establecer, lo de las categorías es peligroso, porque para entender las cosas las dividimos así en A o B, y parece que se es A o B, pero no funciona el mundo así. Esto es una forma de entenderlo. Lo malo es cuando trasladamos a la realidad ese mundo esquematizado, ¿no? en grupos de definiciones. Luego las cosas son borrosas, hay vaivenes, fluctuaciones, pero nos sirve para entender. Hemos dicho competitividad individual. Tendréis ejemplos, seguro habéis vivido ejemplos de compañeros en el trabajo, de jugadores que entrenáis, de otros compañeros entrenadores. La competitividad interna, propia, cuando es desadaptativa, produce resultados nefastos en el conjunto del equipo, en la cohesión, por supuesto, pero también resultados nefastos en la capacidad de progresar. ¿Cuándo es desadaptativa? Cuando es exagerada. ¿Cómo lo notamos? Son personas que tienden a hiperreaccionar, que se bloquean mucho, tienen temor al error, al fallo. Normalmente, o en muchos casos, se asocian con una relación con los padres de criticismo, de crítica. Padres muy... Entonces, ese tipo es un tipo desadaptado. Es una hipercompetitividad personal consigo mismo muy desadaptada. ¿Cuál es la adaptativa? Cuando hay un alto compromiso con obtener resultados, con el crecimiento personal, pero involucrado siempre con querer ser mejor con uno mismo, superarse, decía antes David. Ya consigues esto, sí, vamos a la siguiente. Eso es positivo. O sea, ser una persona muy competitiva, que quiera siempre más, no es malo en sí. No es malo en sí. Vamos a trasladarlo al conjunto, a la competitividad ya con el conjunto del grupo, con los demás. Lo mismo, la parte desadaptativa, que también le llaman neurótica, es aquel que seguro que habéis experimentado en el trabajo, en vuestros equipos, etcétera, aquella persona que necesita estar por encima de los demás. No importa cómo. No importa cómo. Pero necesita sentir el dominio. Está muy centrado en eso. Eso es desadaptativo y sabéis perfectamente el efecto, el impacto que genera en el grupo. Pero también en él mismo. Porque esas personas, al concederle tanto valor al resultado final, a la competición directa, a superar a otros y no reparar en los procesos de mejora, evidentemente no mejoran. Incluso en muchos casos hay más pronóstico de que abandonen antes el deporte
que renuncien antes y que se frustren con más facilidad. ¿Cuál es la ajustada? La ajustada es aquella en que quiero superarme yo para conseguir los resultados. Es decir, intermedia, cómo tengo que hacer las cosas, qué tengo que hacer para ser mejor. Está intermediando ahí. Entonces, ese tipo de competitividad es positiva. Este tipo de competitividad favorece que tú reconozcas que cuando tú consigues resultados es por un esfuerzo, es por un trabajo y no por factores externos. Y por lo tanto estás en disposición de mejorar. Mientras que cuando lo atribuyes a factores internos, porque tienes una competitividad desajustada, entonces no estás dispuesto a mejorar porque reconoces en cosas que no dependen de ti un resultado que ha sido adverso. Pues, la interdependencia, la asignación de roles ajustada a mi talento, a mi capacidad, la asignación de roles en el equipo, la interdependencia y la interacción, de muchos factores que se han estudiado de la cohesión, esos especialmente están dando resultados muy fuertes, favorecen la cohesión. Es decir, aquellos rasgos que identificamos en un equipo lleva intrínsecamente, por eso me ha parecido muy acertado, intrínsecamente el concepto de cohesión. Es decir, equipo y cohesión se están integrando, dado que la definición prácticamente acopla algunos de los factores más importantes que explican los niveles altos de cohesión. En el proceso de dirección de equipo, aparte de generar este tipo de visiones, acciones, liderazgos, que favorezcan que la gente talentosa quiera estar contigo o que los talentosos que tú tienes no se quieran ir. Luego hay una segunda parte de la dirección que sería la gestión en sí del rendimiento. Y en la gestión del rendimiento solo lo voy a dejar enunciado. Para mí hay un núcleo y a partir del núcleo se abren dos ejes. El núcleo es el modelo. No hay cultura de club en el sentido de estructuras donde haya una especie de unidad de visión y a partir de ahí se hagan proyectos longitudinales con equipos, con jugadores, etc. No hay modelo. Incluso a veces hay equipos que son flojos en el modelo o han desarrollado modelo en algún aspecto muy concreto del juego, pero no han desarrollado un modelo completo. Entonces, mi recomendación ahí es esforzarse en crear modelos. Modelos que van en cómo aprendemos. ¿Cómo vamos a fomentar esa autonomía en el aprendizaje? ¿De dónde partimos? Tener claves claras para la metodología que vamos a proponer y que esa metodología sea una evolución, no sea estanca, una evolución que permita adaptarse al progreso de los deportistas. Modelos en cuanto precisamente a qué valores de persona y qué valores de grupo son los que intento trasladar y fomentar. ¿Cómo paso del compromiso con el esfuerzo al gusto por el desafío óptimo? La teoría que ha comentado David del flow, de esa sensación de que todo sale bien cuando estás jugando. ¿Qué pasa esos días que te sale todo casi sin pensar, ¿no? Eso sería el flow. Entonces, para eso hay que hacer un tránsito continuo del compromiso con la tarea, con el esfuerzo, con el aprendizaje, al reto. Ese compromiso me da resultados y establezco retos. La superación de retos crea una autopercepción positiva, individual y colectiva, y vuelvo a plantearme nuevas tareas. De nuevo un compromiso con un esfuerzo, con un aprendizaje para superar mi habilidad, mi nivel de habilidad, y entonces establezco retos. Entonces, igual que habría que hacer un trabajo en el modelo general del club desde la infancia, que lo que intenta es preservar la esencia natural del juego, esto es, juegas porque te diviertes y solo juegas para divertirte, sin más. Hay un modelo transversal que tiene que ir del aprendizaje, porque una de las cosas que más fomenta la cohesión, no nos engañemos, y el funcionamiento de un equipo es saber hacerlo bien. Por lo tanto, ellos están hablando de cómo podemos orientar un poco las tareas de entrenamiento para que sepan jugar bien. Entonces, si no te esfuerzas en saber jugar bien, todo lo demás no se resuelve con fiestas de cumpleaños y Coca-Colas. Hay que enseñarles a jugar. Y hay que enseñarles a que aprendan a jugar, a que aprendan por sí mismos, generar autonomía. Pero luego ese conjunto de valores, esos valores con los que queremos que se identifique nuestro grupo y que sabemos que son referentes positivos para su construcción como ciudadanos.
Entonces, un modelo que tenga establecido cuándo son los momentos, las etapas en la propuesta que estamos haciendo de aprender a ser niño, que eso es aprender a ser feliz jugando, cuando llegamos a la etapa donde tiene que haber un intercambio entre aprender a ser persona o ciudadano y aprender a ser jugador. Hay que construir un modelo, hay que esforzarse en ir construyendo un modelo, y un modelo participado por todos los que estamos en la secuencia de la formación de un deportista en el club. El modelo es lo nuclear, y digo dos ejes que se disparan desde aquí. Un eje interpersonal. El eje interpersonal iría desde la comunicación. La comunicación es un factor esencial, no solo en el liderazgo. Hemos dicho que el líder auténtico, una de las cosas que fomenta es que aprendan a comunicarse entre sí todos los miembros, no solo del equipo, sino incluso fomentar dentro de tu organización que exista una comunicación en todas las direcciones posibles y de calidad. Y desde la comunicación llegar a la motivación. En la motivación, 3 aspectos fundamentales es el manejo del feedback. Han hablado extraordinariamente de ello, el feedback positivo en primer lugar, y cómo llegar a uno más, un poquito más exigente, y cómo pasar a un momento en que tú extingues el feedback externo y dejas que sea el contraste de las sensaciones del jugador y el resultado de la acción el que fabrique ese feedback necesario. Lo mismo con los refuerzos de tipo emocional. Hay fases en las que necesitamos apoyar, sobre todo cuando estamos pidiendo que aborden una tarea nueva, les estamos pidiendo innovar. Eso significa inconformidad, malestar. Los tenemos que apoyar, sobre todo al principio, que no hay resultados. Pero cuando ya empieza a haber resultados, está sobrando el estímulo afectivo que tú propones. Tienen que ser ellos los que encuentren la satisfacción porque lo han hecho bien. Incluso cuando no lo han hecho bien, tengan el desagrado de haber fallado en un intento. Eso es generar autonomía, y generar autonomía dentro del aprendizaje. Entonces es muy importante el feedback, los objetivos, la definición de objetivos. No es votar, ¿no? No es votar, es para qué voto o para qué no voto. Incidir mucho en que todas las tareas, todas las sesiones, todas las unidades de la estructura, todas, los ciclos que queráis hacer, las sesiones de entrenamiento y cada ejercicio y cada acción tiene que estar presidida por un objetivo claro, perseguido por el entrenador y perseguido por el deportista. Y por lo tanto, la mejor manera de conseguir eso es que sea evaluado. Siempre que se pueda, hay algún tipo de evaluación, sencilla, pero algún tipo de evaluación que permita mantenerme adherido a ese objetivo. Porque eso fomenta muchos aprendizajes que no están en nuestra mano y que suceden en otro plano, en un plano de adaptación, de la propia adaptación. Entonces tiene que haber objetivos siempre. El feedback, el manejo del feedback y el manejo del feedback más emocional, que es o afectivo, que sería los refuerzos, lo que conocemos como el refuerzo, ¿vale? Eso es muy importante para ese eje interpersonal. Y el otro eje sería un eje más instrumental, que sería un viaje que habría que hacer desde la tarea, el diseño de la tarea. Ellos han dado unas pinceladas magistrales, hasta la planificación, que sería tema de otra charla. Y justo en este momento pienso que ya os he compartido información de más, sobre todo con todo lo que lleváis. Pero no os voy a engañar, sobre todo es que Quique me ha hecho así y quiere decir que me tengo que callar. O sea que gracias a todos los que estáis al otro lado y ahora, y los que estáis aquí, por prestar atención, y espero haber sido un poquito de ayuda, no para decir lo que dice la ciencia, que no es mi intención, sino para que veáis que vuestro propio sentido común os puede llevar a converger porque la ciencia dice las cosas que dice. Muchas gracias. Yo solamente quería preguntar sobre las experiencias los entrenadores sobre la implicación de los líderes del equipo, de la construcción del equipo. Los líderes para la vida. Para bien o para mal, mucha. Para bien o para mal. Y a veces para bien y para mal. A la vez, y hay que convivir con eso. Muy importante. Ahora, ¿cuál es tu papel con respecto a los líderes? ¿Cuál es tu liderazgo? ¿Es un liderazgo que tiende a la autonomía? ¿O en qué casos? Cuando estás concentrado en la tarea, sabes que tienes que ir pasando de una posición un poquito más directiva a una posición más de respaldo de esa autonomía. Pero, sin embargo, cuando estamos en el conjunto de los valores, sabes que hay límites que no se pueden pasar y ahí somos severos. Pasar de esto significa que no te identificas con el grupo y el grupo te lo hace notar. ¿Cómo es tu liderazgo? Porque ahí
tienes que ver cómo tratas con esos líderes, sabiendo que su peso es sí o sí importante, según cuál sea tu propio estilo y la concepción que tienes, que en este caso puede ser incluso bipolar. Lo estamos hablando. Yo entiendo que el castigo tiene sentido con respecto a los valores, hasta el punto que se puede expulsar a alguien de un grupo en el tema de los valores, sobre todo en el tema de valores éticos, valores morales, el respeto, en fin, cosas de este tipo. Es decir, esto está aquí y de aquí no se puede pasar. En cambio, en el plano del aprendizaje, del entrenamiento, de la tarea, cuidado, lo han explicado muy bien. Cuidado que si castigo un error, lo que puede hacer es inhibir la conducta en su conjunto, entonces no va a haber aprendizaje. Entonces se puede vivir con esa bipolaridad, pero para mí es cómo vas a enfrentarte tú a tu propio liderazgo y en función de eso tendrás que ser coherente a cómo tratas el liderazgo de los otros. Una expresión que yo uso con aquellas personas que empiezan enseguida a ser relevantes, a tener peso, o porque juegan muy bien o porque tienen otra serie de características, si el grupo es muy social, es muy de cohesión social, el liderazgo está más relacionado con eso, quién cae bien, Cuando el grupo está ya muy centrado en la tarea, está muy focalizado, al final suelen ser más líderes aquellos que tienen más peso en el equipo, si su personalidad les predispone. Yo lo que cojo en este caso, normalmente alguien que veo que tiene ese peso, que los demás empiezan a tener ya, tomarlo como referencia y que a veces va muy a su bola y que pueden usar más ese liderazgo en momentos de frustración o que sin saberlo sus comportamientos, sus vaivenes individuales que todos tenemos están afectando al resto. Primero le hago notar que tiene peso y ese peso tiene una responsabilidad con los demás, tiene consecuencias, sí o sí. Y yo me gusta compartir esto. Eres una buena líder si haces mejores a las demás. Si acepta el reto, pues irá también adaptando, ¿no? En ese estímulo-acción, irá adaptándose. Si acepta el reto de que no solamente puede expresarse libremente, sino que además no puede decirle a una, me cago en la mano, que no sé qué, sino tiene que ver de qué manera balancea la exigencia con la comprensión y con el apoyo, cómo lo balancea. Ahí es muy importante el desarrollo de la empatía. Creo que merece la pena mucho entrar en este tema. Si la líder o el líder es capaz de percibir, comprender los sentimientos de la persona que tiene al lado y además incorpora la compasión, no la compasión cristiana, no la compasión desde la pena o la caridad, sino la compasión con un concepto más anglosajón, que es no solo percibo lo que sientes, lo entiendo, lo percibo, sino que además actúo, es decir, te ayudo. Entonces, si esos rasgos se dan en la persona o los puedes estimular, pues ese liderazgo, tú estás contribuyendo de alguna manera a que el liderazgo sea mucho más constructivo. Pero al final, cada vez que nos enfrentamos a un caso, yo creo que todos hacemos como si fuera el primero. Detrás de nosotros hay mucha experiencia, como le pasa al jugador, que toma decisiones y no sabe por qué. Pero sabe, pero no sabe por qué sabe, pero sabe. Nosotros como entrenadores muchas veces vamos tomando intuitivamente decisiones que van en ese sentido. Si tienes unos conceptos fuertes de principio en tu propio liderazgo, yo creo que al final vas a encontrar la forma con cada caso, pero son tantos casos que no sabría dar una fórmula, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Ronnie, pues te voy a felicitar porque siempre me encanta escucharte, pero no está de más que te diga que me gusta escucharte. Te voy a hacer una pequeña reflexión que quiero que me des tu opinión. Yo he tenido equipos ya equipos de alto nivel, ¿vale? No chicos, ¿no? Equipos que buscan un rendimiento a corto plazo. Que tuve que recurrir a la cohesión centrada en la tarea porque la cohesión social era imposible. De hecho, cuando tú sustituyes a un entrenador en el alto nivel, te encuentras un equipo, lo has configurado tú, que lo formas y tienes una realidad que ya está constituida. Claro, tienes que procurar adaptarte tú rápido y no esperar que se adapten ellos a ti, porque si no estás perdido, pues no hay tiempo. Y yo me encontré, de pronto, un rendimiento, sabéis que es como un efecto rebote, ¿no? Cambia el entrenador, todo el mundo quiere demostrar que puede jugar, y hay un rendimiento durante un tiempo. Y luego empiezo a ver que ese rendimiento se deteriora. Tuve que parar muchas horas a ver los vídeos para llegar a comprender que había jugadores que entre ellos se editaban en el juego, no estoy hablando fuera. Hacen grupos. Habían hecho grupos. Yo era un entrenador muy joven. Y no sé cómo, tú me has dado la explicación ahora, pero en aquel momento fue muy intuitivo.
Digo, no voy a conseguir que estén cohesionados, sean amigos, pero vamos a trabajar para que estén cohesionados en la tarea, es decir, para que los intereses individuales confluyan en el colectivo y digamos, tú por tus motivaciones y yo por las mías, vamos a trabajar conjuntamente para que todos salgamos beneficiados, porque eran jugadores profesionales. No me pregunté cómo, pero había funcionado y acertado, ¿no? Años después lo quise tener otro equipo de líderes, un fracaso absoluto. En este caso, por el review que vamos a analizar porque no está relacionado con esto. Un día le pregunto a un psicólogo deportivo muy relevante de este país, oye, ¿tú me puedes hablar de la contribución de la cohesión? Y él me dijo, porque joder, la cohesión gana partido, le dice, esto es una equivocación realizada. Dice, mira, voy a poner el ejemplo más inmediato en ese momento. Selección española de fútbol, viene de ganar un mundial, ganar un campeonato de Europa, y había un conjunto de jugadores que realmente estaban cohesionados. Algunos de esos jugadores habían tenido malas temporadas, por diferentes motivos, lesiones, tal y cual. Pero el seleccionador optó por llevar al equipo que estaba cohesionado. Y fue un desastre. No era equipo. Es que no era equipo. La cohesión, al final, es un factor que crea una expectativa de rendimiento superior, pero tiene que ser sobre un equipo. ¿Por qué no era equipo? Porque ya no estaban comprometidos con los objetivos y los resultados. Por lo que sea, su hambre o lo que sea, o su cansancio, o su fatiga, o el éxito, no sé por qué, ya no tenían esa necesidad de conseguir los objetivos. Entonces deja de ser un equipo. Ya no tiene sentido la cohesión. Hay una cohesión social. Y la cohesión social, fuera de esas edades sensibles, infancia, adolescencia, un peso muy grande se ha visto en algunos casos que es incluso contraproducente. Y ahí es necesaria la cohesión en la teoría. Yo te pongo una vivencia personal. Y esto, tú lo recuerdas, vosotros vivíais en el piso de enfrente y José, que vivía conmigo, lo mencionaba mucho. Aurelio se implicaba tanto en el entrenamiento en las edades de base que no paraba de organizar fiestas de cumpleaños. Hoy tendría que tener cuidado, porque hoy es otra cosa, pero con toda la mejor intención del mundo era, no, después del partido hay que quedarse a tomar un refresco, tal, venga, vamos, el cumpleaños de no sé quién. Intenté hacer grupo social. Instintivamente, intuitivamente lo hacía, sentía que eso era positivo. Y creo que lo fue. Pero fijaros qué edades, estamos hablando de la cadete. Cuando empezaron juveniles mujeres, que su edad de maduración se da antes que en los hombres, pues sin saber por qué fui abandonando esa práctica. Y cuando llegué a nivel profesional, llegué a recomendar a jugadoras que no vivieran juntas. Jugadoras que se dedicaban al vóley profesionalmente, pero además eran estudiantes universitarias. Que si tenían compañeros de clase, que se fueran a vivir con compañeros de clase, pero que no se juntaran ellas. No porque hubieran terminado muy bien el año anterior, había un pronóstico de que iba a ir mejor este año. Al revés, solo se podía ir a peor. Entonces, la misma persona, y vuelvo a insistir, sin saber muy bien por qué, ahora tenemos algunos conocimientos más, estaba haciendo fiestas de cumpleaños con su equipo. Les decía que había que juntarse más allá del entrenamiento y del juego, y esa misma persona con un equipo que ya va a lo que va, quieren ser seleccionadas, quieren mejorar sus contratos, es decir, ya tienen otra perspectiva del juego. Para mí lo importante era las tareas bien hechas, que tuvieran objetivos claros, que fueran ambiciosas y conectarle sus ambiciones con los objetivos del equipo y conectar eso con las tareas. Entonces, el mismo entrenador, de forma instintiva, promoción de lo social, promoción de la tarea.